Chile zona sur, archipiélago de Chiloé, cordillera de Nahuelbuta, territorios donde la lluvia cae durante meses, donde los caminos desaparecen bajo el barro y donde el silencio rural todavía domina la noche. En estos lugares, lejos de las ciudades, la memoria oral ha conservado relatos que no figuran en manuales escolares. Tenían informes oficiales, historias transmitidas en voz baja, junto al fuego, entre familias que aprendieron a no hablar demasiado con extraños. Durante más de un siglo, misioneros, jueces, profesores rurales y posteriormente antropólogos registraron testimonios que describían situaciones difíciles de clasificar, presencias asociadas al aislamiento, a la enfermedad y a fenómenos que parecían escapar a la explicación médica de su época. No eran fantasmas, no eran demonios, y tampoco simples supersticiones. Eran casos repetidos, documentados, localizados. Hoy revisamos 2 de esos archivos. El primero, en Chiloé. Habla de niños ocultos, casas cerradas y guardianes deformados que nadie admitía haber visto de cerca. El segundo, en territorio mapuche. Describe fuerzas invisibles capaces de enfermar cuerpos, alterar conductas y quebrar familias completas. Este no es un relato de ficción, es una recopilación histórica, de testimonios, registros etnográficos y observaciones recogidas en terreno. En el sur de Chile, especialmente en el archipiélago de Chiloé, el aislamiento geográfico moldeó durante siglos una cultura propia. Caminos de tierra, canales helados, bosques cerrados y pequeñas comunidades donde cada familia conocía la historia completa de la otra. En ese contexto, cualquier anomalía no se olvidaba. Se transmitía, se registraba en la memoria oral como un hecho concreto. No como entretenimiento, sino como advertencia. A fines del siglo XIX, sacerdotes, maestros rurales y posteriormente investigadores del folclore comenzaron a recopilar relatos repetidos sobre casas donde ciertas habitaciones permanecían siempre cerradas. Puertas reforzadas, ventanas cubiertas y órdenes estrictas de no acercarse. Los vecinos hablaban en voz baja, mencionaban ruidos nocturnos, golpes contra el suelo, respiraciones pesadas, arrastres, como si alguien se desplazara con dificultad dentro de la vivienda. Pero casi nadie decía haber visto directamente lo que habitaba ahí. El nombre que surgía una y otra vez era el mismo: Imbunche. No se describía como una criatura que atacara caminos, ni como un ente salvaje del bosque, sino como algo mucho más doméstico, más cercano, confinado dentro de la propia casa. Algunos testimonios recogidos por folcloristas locales detallaban su aspecto con una precisión inquietante. Hablaban de un cuerpo humano, pero alterado, deformado por años de encierro, una pierna doblada hacia atrás, girada de forma antinatural, lo que obligaba a desplazarse en saltos cortos o arrastrándose, la espalda encorvada, los brazos rígidos, el cuello casi inmóvil, como si las articulaciones hubieran perdido flexibilidad. El cabello largo, enmarañado, cubriendo parte del rostro, y la piel extremadamente pálida, sin exposición al sol. No lo recordaban como agresivo, sino torpe, silencioso, respirando con dificultad, más parecido a un enfermo crónico que a un monstruo. Y ese detalle, lejos de disminuir el impacto, lo volvía más perturbador. Porque, para varios investigadores modernos, esa descripción coincidía con algo muy distinto a lo sobrenatural. Coincidía con abandono, aislamiento, posibles malformaciones físicas o neurológicas. Niños ocultados por sus propias familias en una época donde la diferencia era vista como vergüenza, lo que para la comunidad se transformó en mito, pudo haber comenzado como una tragedia humana real.
Así, el Imbunche dejó de ser solo una leyenda y pasó a convertirse en un símbolo del encierro, del secreto, de aquello que una comunidad prefiere no mostrar. Décadas más tarde, lejos de Chiloé, en territorio mapuche del sur continental, los registros hablaban de algo diferente. Aquí no había cuerpos deformes, ni habitaciones selladas, sino una presencia mucho más abstracta, imposible de tocar, pero constantemente mencionada en contextos de enfermedad y desgracia. La palabra utilizada era huecufe. A diferencia del Imbunche, el huecufe no tenía una forma estable. No era un ser físico, sino una fuerza, una interferencia, algo que alteraba el equilibrio de las personas. Las machi, autoridades espirituales mapuche, diagnosticaban su presencia cuando alguien enfermaba sin causa aparente, fiebres prolongadas, insomnio extremo, cambios bruscos de conducta, animales inquietos alrededor de la vivienda, una sensación persistente de opresión. Y aunque se trataba de un concepto energético, algunos testimonios modernos describían experiencias visuales breves, especialmente de noche. Figuras más oscuras que la propia sombra, siluetas negras, densas, como si absorbieran la luz del entorno, inmóviles en esquinas o puertas, observando, y en ciertos relatos, dos pequeños puntos rojizos, similares a ojos, visibles solo durante segundos, antes de desaparecer. No se hablaba de ataques, ni de persecuciones, sino de presencia, de la certeza incómoda de no estar solos. Desde la mirada médica, estos episodios podrían explicarse como sugestión, estrés, parálisis del sueño, o fenómenos psicológicos asociados al miedo nocturno. Pero dentro de la cosmovisión mapuche, la explicación era distinta. El cuerpo estaba siendo afectado por algo externo, algo que debía ser retirado mediante ritual. Y lo más llamativo era que tras esas ceremonias, muchos pacientes efectivamente mejoraban. Dos fenómenos distintos, uno físico, otro intangible, pero ambos nacidos en contextos de aislamiento, donde la ciencia tardaba en llegar y donde la experiencia directa tenía más peso que cualquier teoría externa. Quizás por eso estas historias no desaparecieron, porque no fueron creadas como entretenimiento. Fueron intentos de explicar lo que nadie más estaba dispuesto a investigar. Y aún hoy, en pueblos pequeños del sur, hay casas donde ciertas puertas siguen cerradas, y noches donde algunas personas prefieren no mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad. En Crónicas del Silencio, continuamos revisando estos relatos, caso por caso, sin exageraciones, sin efectos, solo documentos, testimonios y contexto histórico, porque a veces, lo más inquietante no es lo sobrenatural, sino aquello que realmente ocurrió, y que simplemente nadie quiso explicar. Si quieres seguir abriendo expedientes como este, suscríbete. El próximo archivo ya está esperando.